Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar denominado Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales, que va a estar a cargo de María Victoria Fernández. Ella es de la Universidad Nacional de Lanús y en el día de hoy nos va a presentar un webinar acerca de algunos aspectos generales que tienen que ver con la planificación, la formulación de proyectos y también con la evaluación. Esta actividad es parte del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública que lleva adelante el INAP y tiene que ver con las articulaciones iniciadas en el año 2021. Así que vamos a dejarle la palabra a María Victoria Fernández. Ella es licenciada en Ciencia Política por la UBA y cursante de la especialización en Evaluación de Políticas Públicas de la UNLA y la UNAC. Es docente investigadora en la Universidad Nacional de Lanús desde el año 2009 en diferentes carreras y en asignaturas del área de Políticas Públicas, especialmente en aquellas vinculadas con evaluación y con planificación de políticas públicas, y ha desarrollado investigaciones en las áreas también de políticas públicas referidas a sistemas de evaluación en Argentina, la evaluación institucional en educación superior, políticas de ingreso a nivel superior y ligado a la docencia con la formulación y evaluación de programas sociales en el ámbito público. Así que bueno, le agradecemos mucho a María Victoria, a toda la Universidad Nacional de Lanús, todos los equipos que han venido articulando para la implementación del Plan Federal, y dejamos entonces para que ella pueda hacer su presentación. Muchas gracias y muy buenos días. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Victoria Fernández y en el marco del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública voy a presentar esta breve charla, ¿sí?, sobre formulación y evaluación de proyectos sociales. Este tema es un tema muy interesante para el trabajo en la gestión pública, para los que trabajamos en la gestión pública, y el objetivo es brindarles algunas herramientas teóricas y metodológicas para trabajar en la formulación de proyectos y evaluación de proyectos. ¿Por qué es importante conocer estas herramientas de formulación y evaluación de proyectos sociales? Bueno, son herramientas de gestión que están presentes cotidianamente en las áreas de gobierno y que en general podemos partir de la concepción, ¿sí?, de políticas públicas, ¿sí?, porque los programas o proyectos o planes son la operacionalización de las políticas públicas, es decir, que a nivel ya sea estatal, provincial o municipal se van a generar diferentes acciones para tratar de revertir una determinada realidad, para cambiar una determinada realidad, puede ser a partir de las demandas de una sociedad o a partir del interés del Estado en querer modificar alguna realidad. En ese sentido, vamos a marcar como necesario y fundamental conocer algunas de estas herramientas para que esas intenciones se puedan llevar a cabo y se puedan concretar teniendo en cuenta el objetivo que se desea lograr. Tanto la formulación como la evaluación son dos caras de un mismo proceso. Si bien la formulación, entendida como la planificación, son herramientas que están mucho más arraigadas en la gestión, no así tanto la evaluación. Entonces, me parece importante remarcar que la evaluación tiene que fortalecerse en el ámbito de la gestión pública como una herramienta importante para la toma de decisiones. Vamos a empezar primero trabajando con cuáles son las etapas por las que un proyecto debería pasar para tener una buena formulación y poder plasmar esos objetivos en acciones que puedan llegar a su destino, ¿sí?, que puedan lograrse, implementar y concretar esos objetivos. Partimos entonces de una situación deseada, ¿sí? Digamos, hay una idea de querer modificar una realidad, ya sea a partir de una demanda de la sociedad o a partir de un propósito de gobierno, pero que primero tenemos que trabajar sobre, digamos, esa idea de cambio, tiene que estar asociada, ¿sí?, a una primera etapa con la que tenemos que trabajar, que es el análisis de los problemas y de los involucrados en una determinada realidad. Esa va a ser la primera etapa, porque primero les presento todas las etapas y después vamos a ir de a una. La segunda etapa tiene que ver con el análisis de alternativas y los objetivos, es decir, cuáles son las posibles soluciones en marco de esa situación deseada de cambio, ¿sí?, para luego
pensar y definir a partir de ciertos criterios un proyecto. Bueno, ¿cuáles son los elementos que tienen que componer ese diseño del proyecto? ¿Sí? Luego, algunas de las cuestiones y elementos claves para pensar la implementación, es decir, y acá es central la gestión de un determinado proyecto. Y luego pensar la evaluación, ¿sí? Si bien el ordenamiento de estas etapas no se va a dar de una manera seguida de la otra, es decir, no va a haber un orden cronológico del trabajo de estas etapas, sino que todas estas etapas se van a ir modificando y retroalimentando en el transcurrir del tiempo, pero tienen que estar presentes en el tratamiento de la gestión. Bueno, en esta primera etapa, que podemos denominar como análisis del problema y de los involucrados, es importante que tengamos bien definido cuáles son las características de nuestro problema sobre el que vamos a trabajar. Es decir, nosotros ya como personal de la gestión pública o a cargo de algunas áreas de gobierno, vamos a ir pensando cuál va a ser nuestra posible solución. Nosotros ya partimos de que hay una determinada situación que hay que modificar. Pero para que eso pase de una intuición a tener una base más concreta, más fehaciente en datos y en análisis de la realidad, tenemos que recurrir a ciertas herramientas de análisis. Una es identificar cuáles son las causas de nuestro problema, ¿sí? Nuestro problema en primera instancia tiene que estar definido, localizado, es decir, definir cuáles son los alcances de esa problemática en un tiempo, en un espacio, y cuáles son los efectos que generan esa situación problemática. Pero este análisis de los problemas no puede ir disociado del análisis de los actores que forman parte de esa problemática. Es decir, debemos poder identificar cuáles son los distintos actores que forman y que están involucrados de alguna manera en esa situación, ya sea porque forman parte de la posible solución, porque son a los que está destinado nuestra posible política, nuestro posible proyecto, y van a ser parte concreta de nuestra problemática, porque van a tener, digamos, los actores que van a tener alguna consecuencia a partir de la definición de un determinado proyecto y qué participación van a tener. Pero partimos también de la concepción de que el Estado no es el único actor que planifica, ¿sí? No hay una mirada desde arriba hacia abajo y planificar sobre otros, sino que se tiene que trabajar en forma conjunta para planificar con otros. Es decir, que hay que recuperar las voces de los que forman parte de la problemática, porque también están pensando en una solución. Quien es parte de una determinada situación problemática también tiene en perspectiva una situación deseada de mejora, ¿sí?, de esa determinada realidad. Entonces debemos recuperar ese sentido, valorizarlo y incluirlo en los procesos de planificación. Si no, difícilmente, digamos, nuestra intención de cambio sea beneficiosa, ¿sí?, y genere un cambio positivo en nuestra realidad. Debemos recuperar e identificar cuáles son los valores de esos diferentes actores, cuáles son los recursos con los que cuentan esos actores, ya sean institucionales, sean personas, grupos, ¿sí? Poder identificar que tengan un interés propio sobre esa determinada situación, sobre el determinado problema. Los recursos con los que cuentan son muy importantes, es decir, con qué recursos, ya sea económicos, políticos, simbólicos, de comunicación, tienen, digamos, estos actores, ya sea en pos de transformar esa realidad alineada con una idea de gestión o viceversa, ¿no? Digamos, de qué manera pueden interferir en el desarrollo de una posible solución para de esta problemática. Bien, una vez que tenemos identificados cuáles son
las causas de nuestros problemas, los actores que forman parte de la gestión, tenemos que pensar, y ya tenemos en esa perspectiva, una posible solución pensada. Ahora, ¿cuáles son las alternativas que nos ofrecen este análisis? Bueno, a partir de las diferentes causas vamos a poder trabajar sobre todas las causas, ¿sí?, que generan esa problemática. Podemos trabajar sobre algunas que consideramos sustanciales para modificar esa realidad, ¿sí?, o trabajaremos sobre algún aspecto de esa realidad. ¿Qué va a definir estas estrategias? Bueno, diferentes elementos. Uno es con qué recursos contamos, ya sea económicos, humanos en términos de gestión, ¿sí?, capacidades de gestión para llevar a cabo esa solución, con cuántas personas podemos contar capacitadas para llevar a cabo esa solución. Otra es el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para transformar esa realidad? En el marco de la gestión sabemos que el tiempo es un recurso muy importante, ¿sí?, y que debemos tenerlo en cuenta porque los lapsos de la gestión son breves, ¿sí? Si nosotros tardamos en generar estas propuestas y obtener los recursos disponibles para llevarlas a cabo, se nos pasa el tiempo de la gestión y puede haber posibles cambios o no. Entonces, acelerar estos procesos y tener en cuenta en perspectiva cuál es el tiempo con el que contamos para generar cambios rápidos en una determinada realidad son claves. Por supuesto, el recurso económico. ¿Con qué recursos económicos contamos? Es decir, bueno, en función de eso también vamos a pensar qué tipo de proyecto vamos a tener. A veces sucede que no tenemos totalmente claro cuál es el presupuesto con el que contamos, sino que a veces se hacen proyectos en pos de lograr un determinado financiamiento. Entonces hay que tener en cuenta, bueno, cuáles son las variables que van a intervenir en la definición de esta posible solución. Y por supuesto que nuestra política sea sustentable a lo largo del tiempo. Bueno, todos estos elementos van a definir de alguna manera qué tipo de proyecto o cuál es el alcance de nuestro proyecto que vamos a poder formular. Uno muy importante, y que no dije, otro elemento que es muy importante, tiene que ver con la viabilidad política. Es decir, qué chances hay de que este programa o proyecto se pueda llevar a cabo. Esto, por supuesto, en función del análisis de actores que ya hicimos previamente. Entonces, la viabilidad, el tiempo, los recursos monetarios, humanos, ¿sí?, son esos elementos los que van a definir qué rumbo va a tener nuestro proyecto en función de esos elementos. Bien, pasamos a la segunda etapa, que podemos llamar análisis de objetivos y de alternativas, donde una vez que ya tenemos definido cuáles son las causas de nuestro problema y los actores que forman parte de la misma, vamos a pensar y analizar cuáles son nuestros posibles objetivos, nuestras distintas alternativas de solución, en función de los distintos objetivos que nos pueden aparecer en ese análisis de la problemática. Es decir, podemos trabajar sobre todas las causas, podemos trabajar sobre algunas causas fundamentales que luego consideramos sustanciales para pensar una estrategia de intervención, o podemos elegir solo algunas estrategias para trabajar sobre algunos que consideramos relevantes, pero que no van a transformar de todo nuestra vida. ¿Sí? No vamos a poder trabajar sobre la totalidad de las causas. ¿Qué va a definir esta elección de estas alternativas? Bueno, una es el tiempo. El tiempo es fundamental a la hora de definir estas estrategias, ya sea el tiempo de gestión que nos queda para llevar adelante. Depende del organismo en el que estemos trabajando. Esa gestión va a tener un tiempo determinado y tenemos que pensar no solo en el tiempo de la gestión, sino en el tiempo que nuestra intervención va a generar soluciones. Si necesitamos soluciones rápidas,
debemos tener en cuenta estas situaciones, si nuestro programa puede implementarse y podemos generar modificaciones a largo plazo, porque así lo requiere esa situación. Bueno, esos son los diferentes elementos que tenemos que tener en cuenta para pensar el tiempo. La otra cuestión son los recursos, no solo económicos, que son por supuesto fundamentales, sino los recursos humanos, es decir, con qué capacidades humanas contamos para generar este proyecto, ya sea para el diseño, para la implementación y para la evaluación del mismo. Los recursos económicos, por supuesto, a veces tenemos el recurso, tenemos este dinero, ¿sí? Para generar este proyecto, y a veces los proyectos surgen como propuestas y con una necesidad de presupuesto determinado. Es decir, podemos pensar diferentes modos de lograr ese recurso. Un elemento fundamental que hay que tener en cuenta para la elección de una alternativa es la viabilidad política. No solo la viabilidad en términos de la propia gestión, es decir, qué aceptación va a tener esta posible solución dentro del ámbito de la gestión, dentro del ámbito de la decisión política, sino también en los actores que van a formar parte de la solución, ¿sí? Es decir, cuáles son, si esa intervención es aceptada no solo aceptada por las personas que pueden recibir una solución a una determinada problemática, sino también qué actores pueden interferir, ¿sí? Negativamente en el desarrollo de estas soluciones. Entonces, cuando hay intereses que están en juego, y eso lo debemos haber podido analizar en la etapa anterior, debemos tener en cuenta que esos intereses van a jugar fuerte a favor o en contra de la realización de nuestro proyecto, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos este análisis de alternativa, que elegimos una alternativa de solución, vamos a empezar a trabajar con nuestro proyecto, con la formulación del proyecto. Una de las cuestiones centrales para definir nuestro proyecto es la naturaleza del proyecto. ¿Qué cosas deben estar presentes y claras a la hora de formular un proyecto? Primero, la fundamentación, ¿sí? Tiene que tener una fundamentación clara, es decir, tiene que poder explicar a partir del diagnóstico que ya se hizo, a partir de la necesidad, ¿sí? De justificar la necesidad de una determinada transformación. Por supuesto, tienen que estar claros cuáles son los destinatarios, ¿sí? A quiénes involucra, a qué sectores de la realidad involucra este proyecto, cuáles son los objetivos. Es decir, los objetivos marcan una situación deseada a partir de un cambio, ¿sí? Lograr que a partir de determinadas acciones se genere una determinada situación. A partir de esos objetivos, ¿cuáles son las metas? Es decir, ¿cuáles son las metas a alcanzar a partir de esa situación deseada? ¿Cuál es el alcance que va a tener nuestro proyecto? Es decir, ¿cuál es el alcance geográfico? ¿Sí? ¿A cuántas personas va a estar destinado este proyecto? De acuerdo a las características de la situación problemática con la que estemos trabajando, vamos a definir el alcance de maneras diferentes, ¿sí? Es decir, puede ser un barrio, puede ser una institución, puede ser un determinado grupo de personas, ¿sí? Eso lo vamos a definir en función de las características que tenga nuestra problemática. Por supuesto, ¿cuáles son los destinatarios? ¿Cuáles son los interlocutores de este proyecto? ¿A quiénes va dirigido? Eso tiene que estar claramente definido. Si hablamos, por ejemplo, de personal de la gestión pública, que en este caso, bueno, ¿a quién está destinado? Al personal jerárquico, a la totalidad de los agentes que trabajan en la administración pública. Bueno, tenemos que poder definir claramente cuál es nuestro sector al que está destinado este proyecto. Otra de las cuestiones que tienen que estar claramente definidas es cuál es el marco institucional, es decir, quién va a ser el responsable de llevar a cabo este proyecto. ¿En qué institución se enmarca? ¿Sí? Digamos, ya sea el ministerio, y a partir de ese ministerio,
cuál es la secretaría y dirección que va a llevar a cabo la gestión de este proyecto. Los bienes y servicios que va a proveer nuestro programa, ya sea un bien, un recurso económico, ¿sí? Una prestación económica, una capacitación, un medicamento, una prestación médica, ¿sí? En función de nuestro... Bien, una vez que tenemos definido el marco institucional, es decir, de dónde va a formar parte nuestro proyecto, de qué dirección, subsecretaría, secretaría o ministerio va a depender, tenemos que tener claro cuál es la estructura organizativa de nuestro propio proyecto. Es decir, quiénes van a ser los responsables de la ejecución de ese proyecto y quiénes van a trabajar en la organización e implementación de ese proyecto. Y acá vamos a tener que definir algún tipo de organización, si es una organización vertical, si es una organización que va a requerir de organizadores, coordinadores, y eso va a depender un poco de las características del proyecto, si este proyecto tiene alcance nacional, si tiene alcance provincial, si es un proyecto institucional en un determinado espacio. ¿Cómo se va a organizar la coordinación de ese proyecto? ¿Sí? En función de asignar responsabilidades a las distintas personas que trabajan en la gestión y responsabilidades y funciones, ¿sí? Un elemento que también tiene que formar parte de nuestro proyecto es el presupuesto. Y acá, digamos, debemos tener en cuenta algunos elementos que son muy importantes para la ejecución del presupuesto, y eso lo vamos a ver un poco en la etapa siguiente de la implementación, pero tenemos que tener claro, primero, cuál es la cantidad de recursos monetarios que necesitamos, es decir, en función de los bienes y servicios que va a proveer nuestro programa, es decir, gastos en personal, gastos, cuánto van a salir nuestros bienes que vamos a tener que entregar, no solo por ítem, ¿sí? Es decir, por tipo de recursos que necesitamos obtener, sino además cómo va a ser el desarrollo de ese presupuesto a lo largo del tiempo, cuánto dinero vamos a necesitar en función de las etapas de nuestro proyecto. No es el mismo dinero que se va a necesitar al inicio del proyecto, que en una segunda etapa, que en una tercera etapa. O sí, digamos, eso se va a ir definiendo en función de las necesidades de nuestro proyecto. Otro elemento que tiene que estar y que hace a la organización también de nuestra gestión es organizar las actividades. Hay diferentes formas y herramientas de la gestión para organizar las actividades, pero debemos tener en claro qué actividades vamos a necesitar hacer en una primera etapa, si esa relación con otras actividades tiene una consecuencia directa, es decir, si no hacemos una actividad hoy no vamos a poder hacerla de mañana, y en qué momento necesitamos hacer esas actividades. Entonces, organizar en el tiempo cuáles son las actividades que vamos a desarrollar ya nos puede organizar y nos puede dar una idea de en qué momento de la gestión vamos a poder lograr determinados productos. Otro elemento muy importante es la normativa. Acá vamos a tener normativa específica, ya puede ser normativa específica del propio proyecto, que tiene que ver con generar procedimientos para ya sea para el pedido de un determinado bien, para la ejecución de una determinada acción, normativa a la cual vamos a tener que respetar, por ejemplo, puede ser administrativa, alguna normativa que tiene que ver con la ejecución del presupuesto, de qué manera se ejecuta el presupuesto. Bueno, todas estas normativas que hacen la organización de nuestro proyecto y que debemos tener en cuenta, ya sea va a haber que crear nueva normativa, ¿sí? O identificar cuáles son las normativas a las que se debe atener nuestro proyecto para que funcione de manera correcta. Bien, una vez que tenemos definidas estas cuestiones en el análisis de alternativas, elegimos una alternativa de solución,
vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la formulación del proyecto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La naturaleza del proyecto. ¿Qué elementos hay en la naturaleza del proyecto? ¿Qué elementos no deben faltar en esta formulación? Una fundamentación, ¿sí? Es decir, cuáles son los factores que generan que esta política sea necesaria, relevante para la gestión y para transformar una determinada situación, una determinada realidad. Los objetivos tienen que estar claramente definidos, cuál es la situación deseada, qué es lo que se quiere lograr a partir de la implementación de este proyecto. Las metas, es decir, tenemos nuestra situación deseada, nuestros objetivos a alcanzar, pero debemos tener claro cuáles son las metas, hacia dónde, cuál es nuestra meta a la cual queremos llegar en determinado tiempo de implementación de nuestro proyecto. Es decir, un objetivo puede ser generar modificaciones en las capacitaciones de la gestión, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las metas a lograr? Bueno, tener personal jerárquico capacitado al fin de determinado año, que todas las personas que trabajan en la administración pública tengan la posibilidad de recibir. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente etapa, que tiene que ver con la implementación de nuestro programa, de nuestro proyecto, que es la etapa donde necesitamos poner todas nuestras herramientas de la gestión para que ese diseño que hicimos en la etapa anterior pueda llevarse a cabo. Pero bueno, partimos de una idea de que toda implementación de una política implica un ajuste necesario a ese diseño, ¿sí? No es posible sostener, parece contradictorio con lo anterior, pero no lo es, sostener que lo programado, ¿sí?, va a funcionar tal como estaba diseñado en la primera puesta en marcha. Y estos ajustes, ¿sí?, generalmente son explicitados por los actores que forman parte de la gestión. Y deben ser explicitados. Ahora, llevar a cabo una implementación de un programa o un proyecto implica tener claros que hay recursos que son críticos en la gestión y que necesariamente debemos tener en cuenta esas características. Vamos a nombrar solamente 4 en esta ocasión, y que tienen que ver con el recurso del tiempo, los equipos de trabajo, el presupuesto y el recurso de la comunicación, la gestión de la comunicación. Estos 4 recursos, ¿sí?, tiempo, equipo de trabajo, presupuesto y comunicación, son claves para pensar la gestión de un determinado proyecto o programa. ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué se gestiona el tiempo? ¿Por qué es crítico este recurso? Es porque el tiempo se nos acaba, ¿sí? Es un recurso escaso. Entonces hay que entender que además, obviamente, no se puede volver atrás. Una vez que ese tiempo transcurrió, lo perdimos, ¿sí? Entonces es muy importante tener en claro en qué momento de la gestión diseñamos y cuál es el tiempo que necesitamos para lograr una implementación de ese plan y que tenga efectos inmediatos y repercusiones en nuestra gestión, porque para algo trabajamos y pensamos en nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, la sensación de que siempre tenemos tiempo, de que nos alcanza, de que, bueno, podemos hacerlo mañana, podemos hacerlo dentro de una semana, esas semanas se van corriendo, bueno, todo eso es tiempo que se va perdiendo, que es clave para pensar las estrategias de implementación de nuestra política. Bien, el otro recurso del que vamos a hablar es el de los equipos de trabajo. Acá hay varios autores que trabajan en la conformación de equipos de trabajo y cuáles son las diferencias entre lograr un equipo de trabajo y grupos de personas,
nosotros estamos hablando de la gestión en el marco de alguna institución, o una institución determinada, y en esa institución hay distintos factores que entran en juego, ya sean internos, como tiene que ver con la organización de las personas, cómo es el trato y cómo es la organización del trabajo entre las diferentes personas, y hay factores externos que tienen que ver con la organización propia de la institución, marcos jurídicos, normas, etc. Es importante que para lograr un equipo de trabajo es sentir esas actividades como propias, ¿sí? Y que, digamos, sentir que uno es responsable, que cada persona es responsable de una tarea y que esa tarea contribuye al logro de determinados objetivos. Eso hace la apropiación como parte del logro de esa gestión. Entonces, es importante que esa función que tenga determinada persona en un determinado equipo de trabajo sea consciente de que su actividad, su función, contribuye a un determinado fin. Y esa situación, esa definición de esas funciones, no solo, digamos, son impuestas por alguien, por un jefe, por una autoridad, sino que algunas de estas funciones también tienen que lograr ser acordadas por un equipo de trabajo. ¿Quién la hace y de qué manera se hace? ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos que intervienen en la realización de una determinada tarea? Bueno, esas son cuestiones que también deben tenerse en cuenta a la hora de organizar. Es importante entonces fortalecer el área de trabajo y planificar las tareas que se van a desarrollar en torno a nuestro equipo de trabajo. Otro recurso crítico, vaya si los hay, es la gestión del presupuesto. Elemento muy importante a la hora de definir el rumbo de la implementación de nuestro proyecto. Suele pasar que la gestión del presupuesto está disociada, ¿sí?, de la política, ¿sí?, de quienes llevan a cabo la gestión de un proyecto, un programa. Y a veces, digamos, si bien se requiere de un conocimiento específico en el área de las ciencias de administración, de las cuestiones financieras, no puede estar disociada el objetivo, quien está a cargo de querer llevar a cabo una transformación de la gestión del presupuesto. Es decir, lo que aparece a veces es una disociación entre la planificación del programa y la planificación presupuestaria. Por supuesto, hay elementos que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar nuestro proyecto que no pueden desconocerse, como por ejemplo normativas de ejecución del presupuesto. Digamos, si desconocemos los momentos, los procesos por los cuales necesitamos pasar para generar determinados productos en nuestro proyecto, otorgar determinados bienes, ¿sí?, en un determinado proyecto, difícilmente podemos llevarlo a cabo en el tiempo y en forma que ha sido pensada. Por ejemplo, vemos un ejemplo, cuánto demora la contratación del personal, por ejemplo, para realizar una determinada capacitación. Bueno, eso lo debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para contratar a una persona? Lo debemos saber con anterioridad, antes de decirle a esa persona que necesitamos que trabaje para nosotros. ¿Cuáles son los requisitos? Ya sea administrativos como de currículum, ¿sí?, determinados requisitos que sí o sí debe cumplir la persona para poder ser contratada. Cuánto demora el proceso de contratación para que esa persona pueda empezar a trabajar, ¿sí?, o que cuando haya terminado de trabajar se le haya pagado por su trabajo y no un año después. Si necesitamos hacer una compra, cuáles son los procesos de compra, cuánto podemos comprar en un determinado tiempo, si ese proceso de compra implica licitaciones, compras directas. Bueno, todas esas cuestiones no pueden estar disociadas de quien lleva a cabo la gestión del proyecto. Si nosotros prometemos que un determinado bien se va a otorgar en una determinada etapa,
no nos puede demorar el triple de lo que pensamos o de lo que pautamos y acordamos en una determinada actividad. Bien, por último, la gestión de la comunicación es otro de los recursos críticos y muy relevantes a la hora de gestionar y de conformar grupos de trabajo. La comunicación en muchos sentidos tiene que ser pensada y planificada. Cuando a veces decimos conversar es trabajar, ¿sí? Y el éxito de esa conversación implica o cierra posibilidades, genera o imposibilita la puesta en marcha de determinadas acciones en una organización, ¿sí? Entonces, las prácticas de diálogo en el que se establecen procedimientos, en el que se realizan acuerdos, forman parte de la gestión. Entonces, esos diálogos se transforman en acciones, ¿sí? No todo queda escrito vamos a en una charla de trabajo donde se organiza una determinada tarea, no todo queda por escrito en un determinado procedimiento, ¿sí? Sino que hay pautas de trabajo que surgen de diálogos, y entonces escuchar y tener en cuenta esos acuerdos que se hacen en ese diálogo implica llevar a cabo acciones concretas. Entonces, lo que se establece en una reunión y se organizan determinadas tareas, funciones, implican acciones concretas en la gestión. Entonces, a clarificar, esclarecer y ser claros en la comunicación de esas acciones es muy relevante para el logro de nuestros objetivos. Por último, tenemos a la evaluación, ¿sí? Que si bien aparece en esta última etapa como hacia el final del proceso de planificación, la evaluación no solo se realiza al final de la implementación de un proyecto, sino que la evaluación puede formar parte de todo el proceso de planificación, es decir, del diagnóstico, del diseño de nuestro proyecto, del proceso, ¿sí? De cómo está transcurriendo nuestra intervención, de resultados o de impactos, ¿sí? Esos son los tipos de evaluaciones posibles que existen y que hacer este tipo de evaluaciones nos genera información para la toma de decisiones. Es decir, cuando contamos con información válida, ¿sí? Que se consigue a través de una forma de hacer evaluación, que es a través de la investigación y distintas herramientas que ahora no vamos a llegar a desarrollar, pero que son claves para el desarrollo de la evaluación. Hay especialistas que se dedican a la evaluación de programas y proyectos sociales y que lo que hacen es generar información para mejorar la gestión, ¿sí? Entonces, la evaluación tiene que estar pensada desde el inicio de nuestro proyecto para conocer sobre todo cuáles son los alcances de nuestra intervención, de qué manera nuestra política, nuestro proyecto ha generado cambios en esa realidad, de qué manera lo ha hecho, cuáles son las dificultades que se han podido desarrollar en la gestión, y generar a partir de esos conocimientos mejoras en la gestión, ¿sí? Entonces, es muy importante el diseño de indicadores y de seguimiento de nuestro proyecto, medir los resultados, volver a realizar una evaluación del diagnóstico para saber si nuestra realidad ha cambiado y nuestro proyecto necesita tener modificaciones porque la realidad ha cambiado y la situación problemática no es la misma, sino que requiere otro tipo de soluciones. Bueno, todos estos elementos son muy importantes a la hora de pensar la evaluación. Agradecemos a María Victoria de la Universidad de Lanús por su presentación y en esta oportunidad entonces les agradecemos a todos y a todas también por su presencia en esta actividad. Sepan que tenemos a disposición nuestro correo de consultas y los canales que tenemos siempre habilitados para cualquier comentario o consulta que nos quieran hacer llegar. En nombre del INAP y de todo el equipo directivo les agradecemos nuevamente por haber estado en el día de hoy. Muchas gracias.